Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Como ya nos dejó claro la última Olimpiada Mundial de Ajedrez, el juego ciencia está siendo dominado cada vez más por jugadores realmente jóvenes. Tal es el caso de las selecciones de Uzbekistán e India 2, quienes ocuparon los puestos 1 y 3 respectivamente en la competencia, con jugadores cuya media de edad estaba entre los 16 y los 17 años, realmente asombroso. Pues a continuación verán una partida muy buena que no había tenido chance de subir, que se jugó en la cuarta ronda del torneo, cuando se enfrentaron las selecciones a la postre campeón Uzbekistán contra el gran favorito Estados Unidos. Específicamente la partida del primer tablero en donde se enfrentó el gran maestro superélite Fabiano Caruana, ya retador incluso al título mundial hace algunos años, contra el actual campeón mundial a ritmo rápido Nodirbek Abdusattorov, de apenas 17 años y quien al final sería o se ganaría la medalla de plata en el segundo tablero, siendo además el único que pudo derrotar al otro jovencito prodigio Domarajo Gukesh. Así que prepárense para una partida realmente espectacular y se darán cuenta por qué quizá dentro de poco tiempo Abdusattorov quizá sea el próximo campeón mundial. Con las piezas blancas, Fabiano Caruana iniciaba esta partida con la jugada de 4, mientras que con las negras, Nodirbek Abdusattorov respondía con D5, alfil F4, caballo F6, E3, C5, caballo F3, caballo C6, caballo BD2, C por D4, E por D4 y alfil F5. Estamos jugando aquí un sistemita Londres. Alfil B5, dama B6, C4, D por C4, A4, alfil D3, caballo E5, E6 y dama F3. Aquí una pequeña imprecisión de Caruana. Quizá lo correcto era caballo D por C4 y tras alfil por C4, caballo por C4 atacando a la dama. Y si bien estamos en una posición de peón aislado para las blancas, las piezas están bastante activas. Pero tras dama F3, torre C8, caballo por D3. Fíjense que aquí ya no vale caballo D por C4 porque vendría alfil B4 con una posición bastante grave ya para las blancas. Así que caballo por D3, C por D3, dama por D3, A6, caballo C4, alfil B4 jaque, alfil D2, alfil por D2, dama por D2, dama C7, alfil por C6 jaque, dama por C6, caballo E3 y enroque. Hemos llegado a una posición típica en donde las blancas tienen el peón aislado en la columna D, pero diría yo o prefiero yo la posición de las negras porque ya hay muy pocas piezas menores, es decir, caballos y alfiles. Por lo que el plan de las negras va a ser mucho más fácil, colocar todas sus piezas en la columna y empezar a atacar el peón. Enroque, caballo E4, dama B4, torre F de 8, A5, caballo D6, torre F de 1, caballo B5 y D5. Caruana decide aquí entregar el peón para buscar contrajuego. Y es que si bien podía defenderse, por ejemplo, con torre D3, esto va a ser muy esclavizante. Por ejemplo, tras dama D6, dama por D6, torre por D6, torre A de 1, torre C de 8 y caballo C2. Fíjense que todas las piezas blancas juegan para el peón y las negras van a tener más libertad, por ejemplo, de mover su rey. Ahora, tras D5, E por D5, peón de ventaja para Abdusattorov. Caballo F5, la blanca buscan contrajuego. Dama C5, dama H4. Quizá un poco mejor era dama F4 con la idea de mantener un ojo sobre la columna C para poner una torre por allí. Pero bueno, tras dama H4, F6, dama G4 amenazando mate y G6. Un poco mejor era quizá defender con la torre en la séptima fila del mate. Pero bueno, G6, caballo D4, caballo por D4, torre por D4, rey F7, H4, Caruana sigue buscando contrajuego y de momento el peón aislado de las negras está inmovilizado. Dama B5, torre E1, torre E8, torre E D1, torre C4, torre por C4, D por C4, el peón deja de ser aislado. Y H5, a Caruana sigue buscando o intentando hacer algo allí, tratando de desestabilizar la estructura de peones de Abdusattorov. G por H5, dama F4, fíjense que las negras tienen por el momento dos peones de más, aunque la estructura está algo mala. Rey G6
y dama C7. Aquí quizá era un poco mejor dama G3 y si rey F7, dama H4, especulando allí con la mala estructura. Tras dama C7, torre E4 de Abdusattorov, que ahora es el que va a buscar ataque por el flanco de rey. Dama C8, torre E8, dama C7, torre E4, repiten algunas jugadas, dama C8 y dama B4. Obviamente Abdusattorov, teniendo dos peones, va a forzar. Rey H2, jugada un poco pasiva, lo correcto quizá era dama G8, buscando allí algún perpetuo. Tras rey H6, dama H8, y si torre F4 para defender el peón, dama D8. La idea es que si dama por B2, viene dama F8 jaque, rey G6 y F3. Y ahora sí, las negras tienen un peón libre en C, pero tampoco es que lo puedan avanzar tan fácil. Por ejemplo, tras C3, viene dama G8, por ejemplo, rey H6, dama F8. Y está difícil que el rey escape porque la torre en cualquier momento puede entrar, por ejemplo, vía aquí a la casilla de 5. Pero bueno, aquí Caruana juega rey H2. Dama E7 de Abdusattorov, que viene a la defensa. G3, H4, dama G8 jaque, rey H6, rey G2 y F5. Ahora, Caruana sigue buscando algo por la octava fila, jugando dama C8, H por G3 y dama por F5. Esta captura es un error porque le va a dar mucha iniciativa a las negras. Lo correcto era seguir intentando buscar contrajuego con torre D7. Y por ejemplo, tras dama E8, dama por B7. Y aquí la posición es complicada. Se amenaza el peón de H7 y parece que las blancas han logrado compensación. Pero tras dama por F5, que es un error, torre H4. Y ahora fíjense cómo esa torre está entrando a séptima. Rey por G3, torre H5 amenazando a la dama. Dama F4 jaque y dama G5. Tras esta jugada, Abdusattorov simplifica con muy buen concepto, ya que tiene un final de torres realmente ganado. Dama G4, dama por G4, rey por G4, torre G5, rey F4 y torre por A5. Ahora van a ver la precisión con la que este jovencito se impone en este final. Torre D6, rey H5, torre D7, torre B5, torre por H7 jaque, rey G6, torre C7 y torre por B2. Las negras tienen 3 peones libres y la blanca solo uno. Eso está completamente perdido para Caruana. Rey E5, buscando allí quizá alcanzar los peones. B5, Abdusattorov ni siquiera captura el de F, sino se va a correr rápidamente con sus peones libres. Torre C6, rey H5, F4, A5, F5, A4, torre C8, A3, torre H8 jaque, rey G5, torre G8, rey H6, F6, torre F2, rey D4 y en este momento Caruana decide abandonar antes de que su rival jugara porque sabe que está completamente perdido. Ya aquí no hay mucho que hacer. De hecho, con la sencilla torre por F6 las negras ganan de inmediato ya que son 3 peones. Esto está demasiado perdido. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? No la había subido porque en la Olimpiada hubo muchas partidas y muchísimas fueron buenas, así que la tenía pendiente porque aquí pues Abdusattorov le ganó a uno de los grandes, ¿no? Recuerden que Gukesh también le ganó a Caruana, partida que subí al canal, así que cada vez los jugadores más jóvenes están dominando el juego ciencia. Tengan eso en cuenta porque probablemente en el futuro veamos un duelo por el título mundial entre Gukesh y probablemente Abdusattorov. Si les gustó la partida, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Además, me pueden dejar en los comentarios de momento quién es su favorito para el próximo duelo por el título mundial, Nepomniachtchi o Ding Liren. Y por allá en un futuro, ¿quién será su favorito? ¿Abdusattorov? ¿Gukesh? ¿Praggnanandhaa? Bueno, déjenmelo en los comentarios. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.